Buenas noches, amada iglesia. Qué gozo una vez más poder compartir la palabra con ustedes. Mi deseo es que usted siga siendo fortalecido por la gracia del Señor y la presencia de su Santo Espíritu sea, hermanos, nuestro guía en todo tiempo, frente a cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Así que hoy tenemos una reflexión, un mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes, y felicitarles por estar reunidos ya en casita y así poder escuchar la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en la carta o en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1. Samuel se encuentra en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versos 6 al 8. Busca en sus Biblias, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer solamente 3 versículos, 6, 7 y 8. La palabra de Dios dice así: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba mucho y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Permítame compartir esta noche con ustedes una reflexión basado en las relaciones dañinas que pueden destruir una familia, la vida de una persona, llevar quizá hasta el homicidio o el suicidio también. Relaciones dañinas. Estas semanas estamos hablando de familia, algunos aspectos importantes, y quiero que preste atención a esto. Miren, una persona siempre anhela o sueña buenas relaciones o relaciones sanas, ¿sí o no? Es feo vivir en una relación llena de problemas. Yo he sido testigo de familias conflictivas, de verdad que es terrible, es incontrolable y desastroso la vida de las personas, y cuando hay de por medio niños, pues se complica la situación. Pero anhelamos, ¿verdad? Yo sé que usted anhela eso, yo anhelo. Y le pedí desde que era soltero al Señor: mi Dios, yo quiero tener una familia saludable, ayúdame, sé fiel conmigo. A los solteros que están escuchando este momento, los jóvenes, señoritas, incluso adolescentes, no estoy diciendo que tengan una relación, pero oren a Dios para que en su momento el Señor les guíe a tomar decisiones sabias. Formar una familia no es algo apurado, no tiene que ser algo irresponsable. Formar una familia implica responsabilidad, guía de parte del Señor, pedirle a Dios que nos ayude. Entonces el deseo, creo que de todos, es tener una buena familia, ¿verdad? Una familia sana, de relaciones saludables, de relaciones ejemplares. Y de seguro que quisiéramos construir relaciones interpersonales y familiares que no le causen daño a nadie, ¿verdad? A nadie en esta vida, y que obviamente a nosotros tampoco. Sin embargo, escuchen esto: con demasiada frecuencia las personas se equivocan cuando escogen a sus amistades y también cuando deciden elegir a algunas de ellas para compartir el resto de sus vidas. ¿Cómo construimos relaciones sanas que edifiquen nuestra vida? ¿Cómo? A la luz de esta escritura que hemos leído. Dice la Biblia que Penina, que era la esposa de Elcana, un hombre que tenía 2 esposas, Penina y Ana. Pero Penina, dice la Biblia, que irritaba y molestaba a Ana, haciéndola enojar, entristecerse. ¿Por qué? Porque no había podido tener hijos. Y en el contexto judío, una mujer que no tenía hijos significaba que era una mujer desdichada, que era una mujer infeliz, desventurada. Es más, hasta se podría llamar una mujer maldecida por Dios. Por eso el salmista dice: herencia de Jehová son los hijos, regalo de Dios son los hijos. Y una mujer que no podía tener hijos, entonces implicaba que no estaba siendo favorecida por Dios. Entonces
Es muy posible que Penina le dijera a Ana: mira, Dios no está contigo, tú eres una miserable, tú eres esto. Yo no quiero decir más adjetivos, pero solo imagínense que le decía, y pobre mujer, ¿verdad? Así que ella lloraba, se entristecía y se angustiaba. Y dice el verso 7, así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, porque ellos iban a adorar a Dios, a decirle: gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por mi familia, gracias a Dios, gracias, Señor, por mis hijos. ¿Y cuáles hijos? No tenía Ana hijos. Entonces Penina aprovechaba esas oportunidades y hacía leña de la pobre Ana. Le daba duro, le daba con palo, y ella vivía pues muy triste a causa de esta circunstancia. Entonces, a la luz de esta escritura, vemos a dos tipos de personas: a una persona que es la agresora y a una persona que es la agredida. Entonces, veamos a la persona agresora. ¿Cómo son las personas que agreden? En el pasaje entonces se describe, ya lo estaba mencionando, las malas prácticas de una mujer que agredía a otra mujer porque se consideraba con ciertas ventajas debido a su condición de madre, y veía a la otra persona como inferior e incapaz debido a su esterilidad. Esta mujer llamada Penina ejercía una sistemática violencia verbal que hacía tanto daño a Ana. Y cuánto duele una violencia verbal, una palabra, ¿verdad? Dicen algunos que es mejor un golpe que una palabra, porque un golpe puede dejar huellas. Por eso el Señor dijo: bueno, si te dan en un lado, en una cara, dale la otra. ¿Qué estaba diciendo? Si recibes un golpe en una cara, en un lado, pues da la otra, porque tarde o temprano eso se va a borrar. Perdona, ¿verdad? Da oportunidad para el perdón. No permitas que se quede esa herida en tu corazón que te haga sufrir de por vida. A veces abrazamos esas cosas, pero aquí en el caso de Ana, ella recibía violencia verbal y emocional, ¿verdad? Ana era una mujer indefensa, una mujer que estaba buscando de Dios, que quería ser feliz, que quería disfrutar la vida, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes tienen esos sueños, ¿verdad? Pero dice ahí el verso 6 que sufría un atentado terrible a causa de la violencia verbal que hacía Penina contra ella, contra Ana. Entonces, Elcán, el esposo de estas dos mujeres, no hizo nada. Eso también es agresión. Cuando sabemos que algo está pasando y no hacemos nada, también nosotros nos hacemos cómplice de esa violencia. El no hacer nada, dice la Biblia, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Qué le vamos a decir al Señor si nosotros sabemos de alguna situación? Puede ser una situación de violencia o alguna situación de pecado, y nos estamos haciendo cómplices de todas esas cosas. Por eso dice el Señor: es mejor quedar bien con Dios que con los hombres. Pero nosotros muchas veces nos gusta quedar bien con los hombres. No, ¿qué dirán? No vale, es mi amigo, es mi amiga, es mi papá, es mi hermano, es mi tío. En una ocasión nosotros fuimos testigos de de una joven que nos compartió que había sido abusada por un familiar. Y le dijimos: ¿y no hicieron nada? ¿No? ¿Nadie sabe de tu familia? Dijeron: sí. Ella nos dijo: sí, sabe mi abuela, sabe mi abuelo, fulano de tal. ¿Y por qué no hicieron nada? No, es que ellos dijeron: ¿qué van a pensar de nosotros? Los vecinos, la familia, los hermanos de la iglesia, los pastores, ¿qué van a pensar de nosotros? Y mejor se quedaron en silencio. Eso es condenable. Eso no viene de Dios. Eso no es correcto. Las personas agresoras causan demasiado daño. Mucho cuidado con ello. Mucho cuidado. La agresión empieza por palabras y luego puede tornarse ya en golpes. Nadie tiene derecho de tocar a otra persona. La dignidad de una persona viene de Dios y por lo tanto somos imagen y semejanza de Dios. Y si somos cristianos, pues imagínense, es ir contra el templo del Espíritu Santo. Cuidado. Y aquí habla de mujeres, ¿verdad? Aquí habla de Penina que atacaba a Ana. ¿Habrá también en este tiempo mujeres que agreden quizá a sus hijas, a sus hermanas? Quizá una mamá agrediendo a su hija, haciendo violencia con palabras verbales o físicas también.
o mujeres que golpean a sus esposos, o lo contrario también, ¿verdad? Esposos que usan la fuerza, la violencia, el golpe para dañar, causar tanto sufrimiento en su ser querido. Mucho cuidado con ello. Un hombre que golpea a una mujer es un cobarde. Sí, podría decir es un miserable. No tiene nombre. Un hombre no debe tocar, no debe golpear a una mujer, ¿verdad? Pero también resalto que podríamos decir: pastor, yo nunca golpeé a mi esposa, no, ni a mis hijos le he dado golpe. Pero también cuidemos y veamos lo que hacía Penina. Sus palabras eran tan fuertes que parecían golpes en el pecho para la pobre Ana, la indefensa Ana, que simplemente ella inclinaba el rostro y decía: pues no tengo hijos. Y la misma ley la condenaba, la sociedad la condenaba, pero ella seguía haciendo algo ahí, seguía insistiendo y buscando de Dios. Y ustedes saben más adelante la historia. Ella le pidió al Señor y Dios le dio a su hijo, que ella llamó Samuel. Aparte le dio 3 varones más y 2 mujeres, 5 hijos más, en total 6 hijos. ¿Dónde queda la desdichada? ¿Dónde queda la desventurada? Pues no, cuando uno pone su confianza en Dios. Ana en algún momento fue violentada, fue atacada, pero ella no dejó de clamar al Señor y Dios le respondió. Pero miren todo lo que pasó, esa violencia. ¿Cómo agredía a Penina a Ana? Ustedes ya les compartí. ¿Qué buscaba provocar en sus burlas y con sus palabras hirientes? ¿Qué buscaba? ¿Qué busca la gente que hace esto? ¿Por qué se sentía Penina como una persona superior a Ana? ¿Era superior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era superior? Penina, ¿por qué podría ser superior? ¿De qué se jactaba? ¿Qué hizo el esposo de Penina y Ana? La verdad que el Cana no hizo nada y se dio de poeta, de piropeador, no sé si así se dice. Mira, Ana, yo soy mejor que 10 hijos, le dice. Qué ridículo, ¿verdad? ¿Cómo se agreden actualmente las mujeres? ¿De qué se burlan? ¿De qué se jactan? ¿Y cómo expresan su pretendida superioridad sobre sus víctimas indefensas? Y hablar de la persona agredida, Ana, la mujer agredida por otra mujer, sufrió durante muchos días una violencia verbal y emocional sistemática. Cada año, era constante la violencia que se ejercía sobre ella. La mujer agresora con sus palabras logró quebrantar emocionalmente a Ana, de dejar huellas tan marcadas en su alma, que era una mujer atribulada, una mujer que sufría, que lloraba. Y eso hace que las personas pierdan sueños, dejen de tener metas, dejen de proyectarse, y su vida es pues una vida llena de tristeza y de lágrimas. Ana lloró desconsoladamente y buscó refugio en Dios. Lo importante es que frente a todo esto, nosotros tenemos de por medio al Señor. Ella buscó refugio en Dios. Esta fue, miren, la condición en la cual Penina, con su sistemática violencia verbal y emocional, dejó a Ana. Dice: Ana lloraba y no comía. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Era la pregunta que se le hizo a Ana, ¿verdad? Hermanos, ¿de qué manera las personas agresoras ejercen violencia eventual o sistemática contra sus víctimas? ¿De qué manera? Respondamos ahí en nuestras casas, en un momento de conversación. Conversemos con los hijos. Quizás sea momento de reflexionar. Quizás sea momento de pedir perdón. Quizá a la esposa, al esposo, quizá en un momento se nos fue la mano, qué sé yo. O somos prestos para hablar, para insultar, para usar adjetivos despectivos, adjetivos calificativos que denigran a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, a mamá, a papá, al abuelo, a la nuera, al yerno o a la suegra. ¿Qué buscan provocar en sus víctimas o cuál es su intención de las personas agresoras? ¿Cómo reaccionan las víctimas de una agresión física o verbal? Algunos pueden responder, ¿verdad? Otros no. Otros llegan a ser esclavos de la violencia y simplemente creen que así es la vida. Es más, hay personas que se acostumbraron a vivir así y creen que sí, no, es que yo lo amo. Denúncielo si usted está sufriendo agresión física, sea hombre o mujer.
Permítame decir eso, pastor, pero ¿cómo puede decir eso? Si yo contemplo violencia en los hermanos de la iglesia, yo me hago cómplice y yo no permitiré eso. Yo nunca aprobaré violencia. Se trate de quien se trate. Lo que es violencia contra un niño, contra una esposa, contra un esposo, con quien sea, hay que denunciarlo. ¿Eso es bíblico? Es bíblico. Dios siempre está buscando justicia. Cristo denunció todo tipo de violencia contra los huérfanos, contra las viudas y contra los pobres. La iglesia también. El evangelio también es un evangelio liberador. Así es, le dirán, pastor, tanto así. Sí, hermanos, es así. Estamos dispuestos a ayudar a las personas y acompañarlas hasta que salgan de la situación de violencia en que se puedan encontrar. Meditemos en ello. ¿Cuán dispuestos estamos en ayudar cuando veamos en una familia alguna situación? Si nosotros no sabemos qué hacer, busquemos ayuda. Podemos redireccionar para que alguien tome cartas en el asunto. Pero seamos, hermanos, busquemos siempre la armonía, busquemos siempre la unidad, ver formas, aprender, si tenemos que aprender, de cómo sobrellevar situaciones complicadas. Cuando un hijo alza la voz, cuando el esposo alza la voz, cuando la esposa, cuando de repente hemos estado ya recibiendo maltrato físico, entonces ver qué vamos a hacer frente a ello. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos, pedir perdón a los que amamos. Y qué triste, ¿verdad? El dolor que causamos no es a desconocidos, es a los que amamos, cuando debemos de mostrarle a ellos todo el cariño. Que Dios les bendiga. Meditemos en estas preguntas por un momento, hablemos en casita cómo estamos viviendo y oremos luego al Señor. Sus oraciones, por favor, por nuestro hermano Octavio y por nuestros familiares que están contagiados con COVID-19 en Jaén. Que Dios les bendiga, los amamos. Bendiciones, hermanos.